exactitud de una medida depende del instrumento empleado y también del observador. Donde comienza la graduación es una decisión arbitraria. Un buen científico siempre expresa una medida y junto con su exactitud el grado de error. Aunque se acostumbra más medir los objetos fácilmente visibles, a menudo son necesarias medidas microscópicas. El científico mide objetos bajo el microscopio empleando un micrómetro ocular. Este consiste en un pequeño disco de vidrio con rayas grabadas muy finas y uniformes, que se coloca en el ocular del microscopio. Ya que hay diferencias de aumento entre microscopios individuales, cada micrómetro ocular debe ser calibrado en conjunto con el ocular microscópico y el objetivo a los cuales está destinado su uso. No hay nada en el micrómetro ocular para indicar unidades absolutas. Para determinar las distancias exactas entre las líneas del micrómetro ocular, se emplea un micrómetro de platina. Este lleva líneas grabadas a distancias conocidas, en este caso a intervalos de 1/100 de milímetro. Basándose en la distancia conocida entre las líneas del micrómetro de platina, uno puede computar la distancia en micras entre las líneas del micrómetro ocular. Obsérvese la diferencia cuando se cambia del objetivo de poco aumento a aquel de mayor aumento. Ahora, 60 líneas del micrómetro ocular son equivalentes a 10 líneas del micrómetro de la platina. Ya que se sabe que las líneas del micrómetro de platina están a intervalos de 1/100 de milímetro, las 10 suman 1/10 de milímetro en la platina. Si 60 unidades del ocular suman 1/10 de milímetro, entonces una unidad del ocular es igual a 1/10 de milímetro. Dividido entre 60, o sea, 17 10 milésimas de 1 milímetro, el cual se puede expresar como 1.7 micras. El hematocitómetro es un aparato usado principalmente para contar células tales como glóbulos sanguíneos, bacterias o levaduras. En estas dos superficies vítreas hay líneas grabadas a intervalos de 0.2 de milímetro y de 1 milímetro. Este esquema hecho en celuloide nos muestra la superficie grabada del hematocitómetro, indicando que cada una de las 4 esquinas es un cuadro de 1 milímetro. La porción central está dividida en 25 secciones cada una, correspondiendo a 0.2 de milímetro elevado al cuadrado. Se coloca encima de las dos superficies esmeriladas un cubrehematímetro limpio. Entre este y el fondo de la cámara para cuentas existe un espacio de 1/10 de milímetro de altura. Mediante una micropipeta se mete en cada ranura una pequeña gota de suspensión de levadura. Por acción capilar, esta se desliza bajo el cubrehematímetro. Siempre se mueve el hematocitómetro lenta y cuidadosamente. Bajo el microscopio, las células de levadura destacan muy bien entre las líneas grabadas del hematocitómetro. Volviendo al esquema en celuloide, se le agrega una muestra como ejemplo para ilustrar la técnica de contar. En casos normales, uno cuenta todas las células en 5 cuadros, las 4 esquinas y el centro. Si una célula cubre una línea, se cuenta solo cuando está sobre la línea de arriba y sobre la de la derecha. Suponiendo que la cuenta total entre los 5 cuadros es de 525 células. Dividiendo esto en 5 partes, el número promedio de células en un cuadro es 105. El volumen sobre un cuadro es 1 milímetro por 1 milímetro por 1/10 de milímetro, lo que resulta
1/10 de un milímetro cúbico. La tercera dimensión es el espacio entre el cubre hematímetro y el fondo de la cámara para cuentas. Si hay 105 células en 1/10 de milímetro cúbico, y como 1/10 de milímetro cúbico es igual a una parte entre 10.000 de un centímetro cúbico, entonces 105 células representan 1.050.000 células en un centímetro cúbico. El concepto básico de la mayoría de las medidas de volumen depende de una escala lineal. Este termómetro lleva una cantidad especificada de mercurio que reaccionará a un cambio de temperatura. El volumen del mercurio dentro del termómetro se observa en una escala lineal. Todos estos equipos llevan volúmenes específicos de líquidos, pero igualmente las lecturas están en una base lineal. Los aparatos de vidrio que se emplean más comúnmente para medir volúmenes son la bureta, la pipeta, el matraz aforado y la probeta. Todos deben limpiarse esmeradamente después de cada uso. Una bureta es un tubo de vidrio graduado en mililitros y soportado en una posición vertical. Lleva una llave en su extremo. Se le llena hasta unos 2 centímetros encima de la línea de cero. Obsérvese la superficie curva en el tope del líquido. A este se le llama menisco. La lectura o ajuste se hace según el fondo del menisco. El lado del vaso toca el borde de la punta de la bureta. El líquido sobrante se vacía lentamente y se acerca el menisco a la línea de cero. Para sacar un volumen determinado, se abre completamente la llave y un poco antes de llegar a la marca deseada se deja gotear lentamente. Así se ajusta el aforo deseado. Obsérvese que el límite de calibración de esta bureta es de 50 mililitros. El líquido restante es exceso. La última gota se recoge con el borde del vaso. Una pipeta es, en efecto, una bureta en miniatura. Existen 3 tipos principales de pipetas: graduadas o tipo Mohr, volumétricas y serológicas. Una pipeta graduada está marcada en mililitros, comenzando con el 0 arriba. La cantidad deseada se puede obtener aspirando el líquido hacia arriba. Y luego se controla con un movimiento rotativo y presionando con el dedo índice. La pipeta siempre se sostiene en una posición vertical. El modo de ajustar el nivel del fluido hasta la graduación del cero es el mismo que para la bureta. Cuando se ha suministrado la cantidad deseada, se toca la punta por un segundo al lado del recipiente, de esta manera. El líquido excedente más allá del límite de calibración no se usa. Las pipetas volumétricas están diseñadas para transferir volúmenes exactos de líquido, y este tipo lleva solamente una marca en el tubo. Esta lleva 5 mililitros. Se llena la pipeta y se le ajusta hasta la marca. Luego se permite al líquido que se deslice sin interrupción.
El líquido restante no se sopla. Esta pipeta serológica está graduada hasta la punta y lleva un anillo esmerilado en la parte superior, lo cual quiere decir que el líquido remanente debe ser soplado. Los matraces aforados sirven para hacer medidas muy exactas de volumen. Un método conveniente para disolver o diluir muchas sustancias es introducir una cantidad exacta de soluto. Y luego agregar agua destilada hasta unos 2/3 de la capacidad del matraz. Cuando el soluto se haya mezclado, el nivel del agua se lleva hasta la línea en el cuello y se invierte el matraz para homogeneizar completamente con la burbuja. Los matraces de Florencia y de Erlenmeyer no son volumétricos, sino solo tienen la capacidad de llevar, como un mínimo, la cantidad indicada. Cada uno de estos matraces de Erlenmeyer lleva precisamente 250 mililitros de líquido. Obsérvese la diferencia de capacidades. Con la probeta, un error en la altura del líquido significará un gran error en la medida del volumen, debido a que su diámetro en la zona graduada es mayor que en los demás envases volumétricos. No obstante, este es el artículo más popular para medidas rápidas y convenientes de líquidos.